Carta abierta a Neil deGrasse Tyson. Querido señor Tyson, le escribo como antiguo hombre de ciencia que soy, y que alguna vez lo ha visto como una figura inspiradora y carismática como pocas. Se puede decir que yo era un fan de usted. Visité el planetario de Hayden, miré sus conferencias en televisión, estaba fascinado por su habilidad para explicar tópicos complejos de cosmología y astrofísica con términos simples y concretos. Sin embargo, sus respuestas recientes respecto a consultas sobre la forma de la Tierra solo pueden ser categorizadas como arrogantes, infantiles y despectivas. La Tierra no es plana. Quiero decir, soltar un micrófono prueba la gravedad de alguna manera. Esto se llama gravedad. También preguntar en qué punto dejarán de discutir cosas que se han asentado desde hace siglos. Es ridículo para mí porque en la ciencia nunca hay una cosa asentada. Por eso es ciencia. Las cosas en ciencia existen como teoría y permanecen hasta que una mejor teoría aparezca. Cuanto más coincidan con las observaciones, mejor. ¿Acaso le pedirías a Einstein que no moleste porque Newton ya ha asentado la gravedad hace 200 años? Lo siento, señor, pero tendrás que hacer algo mucho mejor que eso. El resurgimiento de la Tierra plana no es un asunto de locos que llevan sombreros de aluminio y carecen de inteligencia, amigo. Esto es un cambio en la conciencia de parte de gente común que empezó a reexaminar las mentiras que les dijeron desde niños. Su trabajo, señor, es respetuosamente responder sus legítimas preguntas, aunque la respuesta no sea compatible con el modelo al que usted adhiere. Tradicionalmente, el progreso científico no ha venido solamente de la comunidad científica, sino también de la gente común con un punto de vista diferente. El método científico demanda que se trate cada punto de vista con respeto, como si tuviera el potencial de anular el modelo actual. Pero si la ciencia se rehúsa incluso a entretener con versiones alternativas, entonces no es más ciencia, sino una religión, el cientismo. Entonces voy a hacerle 12 preguntas y darle la oportunidad de responderlas respetuosamente y usando estos términos simples, concretos y fáciles de entender por los cuales eres famoso. Porque yo soy solo una persona común. Nadie aquí es más listo que tú. Entonces, si pudieras dar tus respuestas usando términos reales y tangibles, sin matemáticas complejas, conceptos abstractos, o referencias a la NASA y otros datos que no podrían verificar por mi cuenta, lo agradecería mucho. Primera pregunta, ¿por qué hay tierras en el Ecuador? ¿Por qué hay tierra en el Ecuador? Usted dijo que la Tierra desde su nacimiento estaba girando y era un poco más ancha en el Ecuador que en los polos. Entonces, no es una esfera exactamente, es un cuerpo oblato. Oficialmente es un esteroide oblato y las prominencias son en el Ecuador. Pero, ¿qué es más fácil de mover, la piedra o el agua? Si la gravedad es lo suficientemente fuerte para prevenir el agua no fluir hacia el espacio, entonces es suficientemente fuerte para sostener las más densas rocas en su lugar. Quiero decir, el agua debe ser lo prominente. Si lo prominente en la Tierra es el agua en el Ecuador, ¿por qué hay tierras en el Ecuador? Y por favor, no diga que es debido a la altura de las tierras. Muchas de las llanuras africanas están a nivel del mar. De hecho, el desierto de Danakil, en el noreste de Etiopía, es uno de los lugares más bajos del mundo e incidentalmente de los más planos del mundo. Pregunta 2. ¿Se puede ver la curvatura o no? Según usted, uno no puede ver la curvatura incluso desde un avión porque la Tierra es demasiado grande. La Tierra se ve plana porque usted no está lo suficientemente lejos y eres pequeño. Su tamaño no es lo suficientemente grande con respecto a la Tierra para vislumbrar alguna curvatura. Es un hecho fundamental de cálculos y geometría no euclidiana. Una pequeña sección de una gran superficie curva siempre parecerá plana, pero las pequeñas criaturas que merodean ella. Pero aparentemente puedes ver barcos desapareciendo fuera del horizonte. La explicación oficial es que no puedes ver la curvatura a través de tu visión.
Aparentemente vemos el límite del horizonte a 5 millas, 8 kilómetros. Eso significa que a 5 millas hay suficiente curva para que las cosas desaparezcan. Sin embargo, no podría detectar la curva 10 millas, porque uno puede ver 5 millas a su izquierda y 5 millas a su derecha, y no se ve ninguna curvatura. Entonces tendría 10 millas ininterrumpidas en donde uno debería ver lo suficiente curvatura para esconder dos barcos. Pero eso no sucede. Entonces, si vemos suficiente curvatura en 5 millas, ¿por qué no la veo en 10 millas? Siguiendo esto viene la pregunta 3. ¿Por qué jamás hemos visto al agua curvarse? Si la Tierra torna al agua en una esfera alrededor de ella, entonces si la congelamos de repente deberíamos ver una lomada en el agua, ¿cierto? Pero ¿qué? Por ejemplo, el lago Baikal en Siberia es uno de los lugares más llanos, planos del mundo. A pesar de tener 636 kilómetros, 395 millas de largo y 80 de ancho. Debería haber una loma en medio de él de más de 20 millas de altura. Pero no hay eso. Repito, ¿por qué nunca hemos visto el agua curvarse? Ni en estado líquido ni congelada. Pregunta 4. ¿Cómo es que estamos respirando? ¿Cómo puede haber un sistema de presión alta pegado a un sistema de presión baja o negativa sin escalas de alto a bajo? ¿Cómo pasa eso? La explicación convencional es que la gravedad sujeta el aire hacia la Tierra. Pero si yo tuviera que vaciar un contenedor a una fracción del vacío perfecto del espacio, darlo vuelta y agujerearlo por debajo, ¿qué piensan que sucedería? Pues bien, el aire se precipitaría a llenar el recipiente. Entonces, ¿cómo ha hecho este vacío mucho más débil para vencer la gravedad mucho más fuerte cerca de la superficie? ¿Cómo existe eso ahí? ¿Cómo es que se puede calentar el aire y se levantará contra la fuerza de gravedad? ¿Acaso el aire no debería salir de la Tierra una vez que el Sol llega al aire? Si la gravedad es la única cosa que sostiene el aire en la superficie de la Tierra contra la tendencia de los sistemas de alta presión de escapar a la presión negativa o baja, entonces, cuando el aire es calentado y por lo tanto es menos afectado por la atracción gravitacional, ¿no debería entonces rodear a la fuerza ejercida hacia una región de presión negativa? Si es como la opinión científica común sugiere, un sistema de alta presión puede existir adyacente a un sistema de presión negativa. Debería haber una frontera condicionando el equilibrio entre ambos, donde la fuerza que equilibra la presión iguala inversamente la fuerza de la gravedad. Si no, cualquier cambio en las condiciones de alguno de ambos lados distorsionaría el equilibrio. ¿Acaso una columna ascendente de aire caliente no perturbaría esa capa al límite, por ejemplo? Entonces, ¿cómo es que estamos respirando ahora? ¿Cómo el aire no se va? Pregunta 5. ¿La Tierra es muy pequeña o el Sol está muy cerca? Los cálculos de Eratóstenes acerca de la circunferencia de la Tierra dependen de si los rayos solares caen paralelos, como debe ser si el Sol está a 90.000 millas de distancia, como dicen. Pero cualquiera puede ir afuera un día soleado y ver que los rayos que llegan hasta la Tierra nunca son paralelos. La luz llega en ángulos, indicando que el Sol está en realidad bastante cerca. La explicación oficial es que la atmósfera refracta la luz del Sol. Y es por eso que la luz del Sol llega en ángulos divergentes. Ahora bien, si la luz del Sol siempre es refractada, eso significa que los cálculos de Eratóstenes estaban hechos con luz refractada. Y por lo tanto deben estar equivocadas y la Tierra debe ser mucho más pequeña. Entonces, ¿cuál es correcto? Me parece que si dices que los cálculos de Eratóstenes están correctos, entonces la luz no puede estar refractada. Pero si la luz no está refractada, entonces el Sol está cerca. Y si el Sol está cerca, y para que Eratóstenes viera lo que vio, es necesario que la Tierra sea plana. Pregunta 6. ¿Cómo un lente convexo haría la luz diverger? Vamos de nuevo. La explicación oficial para los rayos divergentes del Sol es que la atmósfera de la Tierra refracta la luz del Sol como si fueran lentes.
Pero la atmósfera de la Tierra aparentemente es una curva convexa, pues eso tendría que actuar como lentes convexos y converger la luz, concentrándose como un lente magnificador. Necesitarías un lente cóncavo para hacer la luz diverger, como observamos. Algunos van a decir que son los ángulos entre las capas de las nubes, por ejemplo, las que parecen hacer que la luz del sol diverja, se angule. Pero de nuevo, la observación nos dice que no es este el caso. Aquí no hay nada entre el avión y la nube. Y la luz está claramente divergiendo. Y esta fotografía de la NASA fue tomada por encima de las nubes. Y aún da la apariencia de un sol cercano, que concentra la luz en una zona. Entonces, ¿cómo hace la atmósfera para causar la divergencia de la luz? Pregunta 7. ¿Por qué el horizonte artificial de un avión no rota hacia atrás durante el vuelo recto y nivelado? El horizonte artificial está basado en el giroscopio. Y cuando el giroscopio gira, resiste el movimiento existente fuera de su eje de movimiento. Y para la rigidez en el espacio, el direccionador giratorio se mantendrá en su posición original, mientras que los cordones y la base se mueven alrededor. En otras palabras, el giroscopio mantendrá su eje en relación al espacio siempre, no importa lo que pase afuera, y no en relación a la superficie terrestre. Si un giroscopio se mueve alrededor de la Tierra, su eje está en vertical y la superficie aquí, pero estará oblicuo acá, y el horizonte aquí, y horizontal aquí. El giroscopio resistirá cualquier fuerza que intente cambiar su plan de rotación. Entonces el horizonte artificial es esencialmente un giroscopio montado en cardanes que permite mantenerlo derecho siempre mientras el avión se mueve y gira. Si el avión vuela recto y nivel rodea la curvatura de la Tierra, el giroscopio del horizonte artificial permanecerá derecho con respecto al lugar donde fue ejecutado primero. Y el indicador tendría que volverse hacia atrás. Es lógico. Ahora bien, yo les pregunté esto a los pilotos del último vuelo en el que estuve y ellos me dijeron que el horizonte artificial tiene GPS y electrónica sofisticada y por eso pasa eso. Y que el indicador dependía solamente de en qué parte de la Tierra ellos se encuentran. Pero cuando pregunté cómo lo fabricaban, me describieron un dispositivo absolutamente mecánico, sin GPS, sin electrónica, sin nada, como siempre han sido los giroscopios. Ellos nunca cambiaron el modelo básico anterior al avance de la electrónica porque funciona perfecto. Entonces, ¿por qué el horizonte artificial no se mueve hacia atrás cuando rodean la curvatura de la Tierra? ¿Ah? Pregunta 8. ¿Por qué el efecto Coriolis es tan selectivo? Esta es una explicación del efecto Coriolis por un experto en armas. Uno de los asuntos comunes que vemos es el efecto Coriolis. Y lo que los muchachos nos están haciendo es tener en cuenta el efecto que esto puede llegar a tener en tu disparo. En distancias más largas, bueno, voy a explicar rápidamente qué es el efecto Coriolis. El efecto Coriolis es el efecto que, cuando la bala sale del cañón del arma, está en realidad dejando la superficie terrestre. Cuando la bala sale del cañón, la Tierra se sigue moviendo y la bala no rota con la Tierra. Entonces la Tierra está realmente girando por debajo de la bala mientras vuela. Entonces en artillería las balas muestran que no vuelan en conjunto con la rotación terrestre cuando dejan la superficie. Y de acuerdo con esta explicación, los aviones de papel actuarían de la misma manera. Imagínate que estás en Texas y tienes un avión de papel mágico y que puede viajar cientos de millas. Si tiras tu avión directamente hacia el norte, tal vez pienses que aterrizará en el norte, tal vez en Nebraska. Pero Texas está en realidad girando en el eje de la Tierra, más rápido que Nebraska porque está más cerca del Ecuador. Eso nos enseñaron. Eso significa que el avión de papel estaba girando más rápido también. Y cuando lo tiras, ese momento de giro se conserva. Entonces, si tiraste el avión de papel en línea recta hacia el norte, aterrizará en algún lugar del este de Nebraska, tal vez en Delaware. Entonces, desde tu punto de vista en Texas, el avión tomará un camino curvo hacia el este. Si este es el caso para las balas de artillería y aviones de papel, entonces, ¿por qué no es lo mismo para aviones reales?
Los aviones no apuntan al norte para ir hacia el este. De hecho, si los aviones ya no rotan con la Tierra cuando dejan la superficie, entonces los vuelos de este a oeste deberían ser mucho más largos que los vuelos de oeste a este. Y aterrizar en la pista de aterrizaje sería algo bastante difícil. Todos los aterrizajes deberían ser algo así como esto que estamos viendo. ¿No debería haber indicadores de dirección planetaria, tal como hay indicadores de dirección del viento? Entonces, ¿por qué el efecto Coriolis es tan selectivo? Pregunta 9. ¿Sobre qué está volando la Estación Espacial Internacional? Lo que sea que fuere se parece mucho a como yo imagino que la Tierra se vería. Pero no puede ser. Si eliges seguir un rasgo de esta cosa azul y blanca, notarás que se mueve constantemente respecto a la cámara. Desde el momento en que aparece en el horizonte se mueve a la misma velocidad, hasta que desaparece por debajo de la cámara. Pero mira esta toma desde un avión. Cuando algo se aparece en el horizonte se mueve lento, pero cuanto más cercano es, más rápido se mueve. Justo de la misma manera en que vemos cosas lejanas moverse hacia nosotros en la vida real. Ahora miremos nuevamente esta cosa. Todo se está moviendo a la misma velocidad. Y eso indica que lo que vemos no abarca miles de kilómetros, sino solamente cientos de metros. Entonces, ¿qué es esto sobre lo cual la estación espacial está volando? Y continuando con el tema de la estación espacial, pregunta 10. ¿Cómo puede la microgravedad ser selectiva? Miren a esta gente flotando en la microgravedad. ¿Han notado el problema? Miremos de nuevo. ¿Ven el agua goteando en el fondo? En esta escena quiero que pongan sus ojos en la botella de ketchup una vez que está sobre la mesa. Aquí pueden ver que no hay nada debajo de la botella, ni velcro, ni imanes, solo una botella común y corriente de ketchup. En un momento veremos cuando el ketchup se expuesta en la mesa. Mantenga sus ojos en ella. And again. And again. And again. Está claramente bajo la influencia de cierta gravedad. ¿Cómo puede la microgravedad ser tan selectiva? Pregunta 11. ¿Por qué hay cráteres en la Luna? Si la Luna estaba más cercana a la Tierra moviéndose lentamente, lejos de nosotros, y está estrechamente apretada a la Tierra de modo que solo hay un lado visible, entonces, ¿por qué hay cráteres de impacto en la Luna del lado que está protegido por la Tierra? Del lado visible, ¿por qué hay esos hoyos ahí? Supongo que repetirán la misma historia de que la gravedad de la Luna está protegiendo la Tierra, repeliendo asteroides y meteoritos desde su distancia. Pero ¿no debería el campo gravitacional de la Tierra, que es más grande, recoger estos meteoros y asteroides y proteger la Tierra a la Luna también? Entonces, ¿cómo los cometas, meteoros y asteroides pudieron pasar a través de la Tierra y pegarle a la Luna, esa parte que vemos? ¿Qué dice la ciencia? Y finalmente, pregunta 12. ¿Por qué no vemos colinas, montañas y valles permanentes
en el océano? La Tierra no es una esfera lisa ni es perfectamente esférica. Hay un montón de accidentes geológicos, como las fosas de las Islas Marianas frente a México, cordillera submarina. De hecho, según algunas versiones, la Tierra sin los océanos se vería así. Observamos el agua comportándose así y así. Pero usted dice que se comporta así. Entonces, ¿por qué no se comporta así, siguiendo las rugosidades de lo que hay debajo de la Tierra? Si los océanos son atraídos a la Tierra por la gravedad, y la fuerza de esa gravedad varía con la distancia del centro de la Tierra, entonces, ¿por qué el agua no sigue la forma del fondo del mar? Ahora, señor Tyson, estas son preguntas legítimas enviadas a usted con total seriedad. Pienso que las preguntas son simples y honestas, las he clarificado para usted, por lo tanto espero respuestas sencillas y honestas. Le envío estas preguntas vía email, las posteo en su página de Facebook también y en su canal de YouTube, así como algunas otras vías. Parafraseando a Douglas Adams, si no logras responder, sabré que no lo estás intentando, sabré que estás haciendo un gran esfuerzo, por supuesto. Sinceramente, Allegedly David, Inglaterra.